viernes que titulamos como un Viernes Santo, pues vamos a ver algunas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Estando en la cruz del Calvario, sufriendo en agonía, y vamos a tomar unos momentos de reflexión. Esto más que una predicación es un momento de reflexión, y queremos pedirle al Señor que por su Santo Espíritu nos ayude en esta noche a reflexionar en todo lo que pasó, en todo lo que sufrió. Y en unos momentos pues ya pueden pasar los jóvenes a su clase, pero vamos a estar reflexionando sobre eso, y vamos a abrir nuestras vidas en el libro de Isaías capítulo 53. El libro de Isaías capítulo 53. Vamos a leer el versículo 5 de ese capítulo 53, tan famoso, tan repetido, y con una reflexión que se llama Herido fue. Vamos a comenzar con ese versículo en esta noche. Dice la palabra del Señor: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Quiero que lo repitamos juntamente. Usted puede leerlo en la pantalla de enfrente, o dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Dios eterno, a ti te alabamos, a ti exaltamos en esta hermosa hora. Fue un día como hoy, Señor, el que tú cumpliste, Señor, la voluntad del Padre. Fue un día como hoy, Padre, que tú enviaste, que se cumplió la razón por la cual enviaste a tu Hijo a este mundo. Y viendo Jesucristo caminado con sus discípulos, atravesado muchas aldeas y habiendo predicado sobre el reino que había llegado, entregó su vida en la cruz. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, y en este día queremos, Señor, recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que si no hubiese sido por ese sacrificio, por soportar ese dolor, Señor, ahorita no pudiéramos nosotros disfrutar de lo que nunca hubiésemos podido nosotros haber logrado por nuestras cuentas. Y esa es la salvación. Una salvación que tú pagaste, Señor, a precio de sangre. Ayúdanos, Señor, mientras reflexionamos en ese sacrificio en este día. Sea tú glorificado, Padre, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Un día como hoy, en inglés se le llama Good Friday. Un viernes bueno. Que ciertamente cuando el Señor Jesucristo en ese viernes entregaba su vida, escasamente cualquier persona, ninguna persona hubiese podido haber dicho de ese día como un día bueno. Pero fue el día más glorioso. Fue el día más maravilloso. Fue el día que el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Un día como hoy, la historia de la humanidad pasaba por el momento difícil, que viéndose de otra manera pudiera decirse el momento más oscuro. No solamente porque las nubes cubrían el sol, no solamente porque vino una oscuridad sobre la tierra, sino porque el peso del pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Y es Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34 que nos dicen: cuando llegó la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía.
Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, la hora de las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Hijo de Dios, Él mismo siendo Dios, yacía en una cruenta cruz, derramando su vida, derramando hasta la última gota de la sangre que había en su cuerpo. El Hijo de Dios rendía el acto más sublime de adoración delante del Padre, obedeciendo la voluntad del Padre que había venido a hacer. Él ya lo dijo, lo había dicho en Marcos 8:31, en Marcos capítulo 9, en Marcos capítulo 10. Había avisado a sus discípulos que Él iba a ser entregado. Que Él iba a ser entregado, iba a ser torturado, iba a ser asesinado, pero que al tercer día resucitaría. Y eso mismo también lo dice Él en Juan capítulo 6, versículo 38, cuando dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ese era Dios, el Padre, que había enviado a su Hijo. El Hijo que cumplió ese llamado en el cielo cuando leemos en Isaías 6:8: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, dice ese versículo 8 de Isaías 6. Fue el Hijo, amados, que atendió a la necesidad de una humanidad que estaba perdida. Una humanidad rebelde, una humanidad hostil en contra de Dios. La misma palabra nos dice que no hay nada bueno en nosotros. La palabra del Señor dice que todos buscábamos hacer el mal. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno, dice las Escrituras. No había lo suficiente bondad, la suficiente raíz de algo bueno que nos pudiera impulsar en búsqueda de Dios. Más bien todos en un estado perdido, sin conocer a Dios, íbamos huyendo de Dios. Íbamos haciendo lo contrario, íbamos en dirección opuesta a donde estaba nuestro Dios. Él vino como nuestro vicario, hermanos. Eso es nuestro sustituto para expiar, para padecer por nuestras culpas por medio de su sacrificio. Y ese sacrificio, por medio de ese sacrificio, cubrir nuestro pecado. Y esto lo hizo por gracia. Esto lo hizo por misericordia. Lo hizo por misericordia porque no nos dio algo que nosotros merecíamos. Y fue su gracia la que abrió el camino para darnos aquello que no merecíamos. Él vino como nuestro vicario a cubrir nuestro pecado, a pagar la deuda de nuestro pecado, a eliminar los efectos negativos de nuestra culpa pecaminosa, porque todos, dice la Escritura, absolutamente todos hemos pecado. Y porque hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos fallado la meta gloriosa que el Señor ha puesto para todos nosotros, y eso es la perfección. Todos hemos fallado. Y solamente hay uno que caminó en cuerpo humano, y ese es el Hijo de Dios, que fue perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin pecados. Y Él fue herido, hermanos. Muchas veces decimos y miramos una imagen de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cualquier imagen, cualquier retrato que un artista haya dibujado, por muy habilidoso que haya sido, nunca podrá
mostrarnos la realidad de cómo Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. ¿Cómo fue herido y cómo fue molido? Usted podrá ver unas imágenes en un momento. Pero esas imágenes, hermanos, no nos muestran la totalidad de lo que Jesucristo pagó por nosotros. Vemos a un Jesús colgado en una cruz del Calvario, sufriendo. Fue atado. El Dios eterno, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, fue atado, fue escupido. Sus ojos, hermanos, fueron vendados. Él fue golpeado cuando sus ojos estaban vendados sin darse cuenta. Cuando le golpeaban en su humanidad. El Sanedrín, hermanos, lo abofeteó. Fue golpeado por los soldados romanos. Recibió la burla de los soldados. Estos mismos soldados le hicieron una corona, la cual colocaron en su frente, una corona de espinas en forma de burla. Los soldados le golpearon la cabeza con una caña. Los soldados le escupieron. Fue Pilato, hermanos, quien ordenó que lo azotaran a Jesús con unos látigos de cuero, de tiras cortas, que al final de esas tiras o entre ellas había fierros, piedras y huesos afilados, plomo en las puntas que arrancaban la piel del Señor Jesucristo cuando ese látigo se jalaba de regreso. Estos látigos, hermanos, muchas veces incluso arrancaban los ojos de quienes eran golpeados con esos. Abrían heridas en el cuerpo, en la espalda, y causaba un dolor inmenso. Él se caía y raspaba sus codos y rodillas sangrientos ya en el piso cuando iba camino al Calvario. Y luego, después de ser crucificado, una crucifixión horrenda y despiadada, inventada por el Imperio Romano para ser un castigo profundo, un castigo con el peor dolor para el peor de los malhechores. Sus muñecas y sus pies fueron traspasados por clavos. Nos podemos imaginar, hermanos, el sonido de los martillazos que forzosamente y salvajemente atravesaban la piel, los tendones y la madera con que clavaban al Señor en esa cruz, mientras los gritos del maestro ahogaban todo sonido por el dolor espeluznante que sentía su cuerpo. Él colgaba en la cruz desnudo, mientras los curiosos y los burladores ponían sobre él las miradas. Cada respiración, hermanos, para él era un dolor aterrador, pues requería que él, con esas manos que tenía clavadas y esos pies que tenía clavados, con esos él se estirara, él se jalara para levantar su posición en la cruz un poco, de manera que pudiese tomar una respiración. Sufrió un esfuerzo abrumador cada momento, un dolor intenso. Por 6 horas estuvo clavado en la cruz, colgado. Él quedó irreconocible. Su cara quedó hinchada, sus ojos moreteados, su nariz y su cuerpo entero ensangrentado. Es posible, hermanos, que su misma madre no lo reconoció. Isaías 52:14 nos dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y uno pudiera pensar, pero yo no estaba ahí. Fueron los judíos los que estaban ahí. Fueron los judíos los que
lo entregaron a juicio. Fueron los soldados romanos los que lo golpearon con una caña, los que velaron su vista, los que clavaron su cuerpo a la cruz. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, fuimos nosotros. Cada vez que decidimos en nuestro caminar tomar el camino de pecado, ser desobedientes a Dios, cada vez que nosotros decidimos satisfacer el deseo propio de nuestros cuerpos y no obedecer a Dios, cada vez que hacemos cualquier cosa que ofende a Dios, somos culpables de la saliva que corría por el rostro del Señor, del dolor que Él sentía en sus huesos, en su cuerpo entero, de cada gota de sangre que escurría por su cuerpo. Y esto no sucedió por las transgresiones del Maestro. Esto no sucedió por sus iniquidades, sino por las nuestras. Por nuestras iniquidades. Todas estas cosas sucedieron no porque Él las merecía, no porque Él hubiese sido digno de sufrir esto, merecedor de este castigo. Nosotros éramos quien merecíamos este castigo. Y nosotros mismos hubiésemos sido los que hubiésemos sido colgados en la cruz, no hubiera sido suficiente para satisfacer la ira de un Dios que es santo. Se requería de Jesucristo, el Cordero inmolado sin mancha, que llegó a la cruz. Y como leía nuestro hermano al comienzo del servicio, en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 22 y 23, él dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo fue nuestro sustituto. Miramos las imágenes de Jesús y no parece un Viernes Santo, no parece un Good Friday, un buen viernes, no parece. Pero sabemos que así fue, porque Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos pertenecía a nosotros, hermanos. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros. No es que Jesucristo hubiese pecado, no es que hubiese sido hallado pecado en Él, pero lo trató como el peor de los pecadores, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es por eso que Jesucristo predicaba: yo soy el único camino, yo soy la única verdad. Nadie puede ir al Padre porque todos han pecado, todos hemos pecado, y nadie puede llegar al cielo si no es a través de ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Hermanos, no teníamos paz. Hoy en día las personas andan buscando paz. Las personas en Cristo buscan la fama, buscan el dinero, lo que sea, para poder conseguir algo que satisface sus vidas. Pero nada de las cosas que ofrece el mundo podrá satisfacer al ser humano. No teníamos paz porque éramos sus enemigos, hermanos. Romanos 5:10 claramente nos dice que éramos enemigos de Dios, que estábamos enemistados con Él. Y hermanos, hago una pregunta de reflexión: ¿qué hombre se ha enfrentado a Dios y salido ileso? ¿Qué hombre podrá enfrentarse a Dios, enemistado con Dios, que no haya de recibir el castigo? Estábamos rumbo al infierno.
El precio de la reconciliación entre nosotros pecadores y Dios santo y perfecto cayó sobre Jesús. Y nos dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Esto lo hizo Jesús para darnos paz, hermanos. La única paz que importa en nuestra existencia. La paz entre nosotros y Dios. Lo hizo, nos lo dio Jesucristo. Al tomar nuestro lugar, sufrió el castigo de nuestros pecados. A cambio, nosotros recibimos eterna paz y salvación. Es por eso por lo que una persona que no ha puesto su fe en Jesús no puede vivir en paz. No puede vivir en paz, pues constantemente vive bajo la ira de un Dios que es santo. ¿Habrá usted escuchado ese dicho famoso? Es que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso es algo contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Es algo que se escucha bonito, hermanos. Dios ama al pecador. Pecador, ven a la cruz, pecador, porque Dios te ama. Aborrece tu pecado, pero te ama a ti. La palabra claramente nos dice que Dios en su amor eterno se entregó por el mundo. Pero la verdad está en otro lugar en medio de esas dos cosas. Porque la Biblia nos dice que Dios es un Dios justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío, dice Salmos capítulo 7 versículo 1. Él está indignado, Él está airado contra el pecador todos los días. Es que es un Dios que es justo. Y siendo que es justo, siendo que es santo, Él no puede tener una amistad, Él no puede tener una conexión con una persona que se encuentra siendo su enemigo sin arrepentirse. Sin Jesús no hay paz. Es por eso que la Escritura nos dice, por sus llagas, por sus heridas, hemos sido sanados. ¿Cómo es que fuimos sanados, hermanos? Muchas personas sacan este versículo para decir que nosotros vamos a orar por una persona que está enferma porque por sus llagas hemos sido sanados. Pero esto no es lo que la Escritura nos está diciendo en Isaías 53. Esa enfermedad que viene a nuestra mente no se llama cáncer, no se llama diabetes, no se llama alta presión. Esa no es la enfermedad de la cual fue sanada por nuestras heridas. Esto es sanidad de la enfermedad que trajo toda otra enfermedad. Y esa es la enfermedad del pecado. Por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas, la enfermedad del pecado que nos hacía enemigos de Dios fue sanado. 1 de Pedro 2:24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ahí claramente nos dice la Escritura que fueron pecados, la enfermedad de pecado que fue sanada. Y Cristo, hermanos, fue el vicario, y por su sacrificio expiatorio que limpia, podemos recibir sanidad del alma y recibir salvación. Sin Jesús no hay cura. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús la humanidad sigue viviendo con la lepra del pecado que los va desgastando cada día. Sabemos, hermanos, que el pecado es una afrenta en contra de Dios, que el pecado ofende a Dios. Y la pregunta que quiero hacerte en esta noche,
una pregunta de reflexión. ¿Cómo miras tú el pecado? ¿Cómo tratas tú con el pecado que llevó a nuestro Maestro a la cruz del Calvario? ¿Cómo lidias tú con el pecado que hay en tu vida? Porque ciertamente hemos sido sanados, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, pero seguimos siendo salvados en esa santificación y hay pecado en los hijos de Dios todavía. No practicamos el pecado, no vivimos constantemente en un curso de pecado sin arrepentimiento, pero hay pecado en nuestras vidas. ¿Cómo tratamos con ese pecado? La manera como tratemos con ese pecado identifica a vos, a pulmón abierto, cómo o qué es lo que tú piensas de ese pecado. Quiero compartirte una cita de Thomas Brooks, un puritano que nació en 1608 y murió en 1680, y él escribió así: el pecado es el mayor mal en todo el mundo. Es la única cosa que Dios aborrece y lo que trajo a Jesucristo a la cruz: la condena de las almas, el cierre del cielo y lo que ha establecido los cimientos del infierno. Oh, es la astilla en mi ojo, la flecha asesina en mi costado, la espada de dos filos que ha herido mi conciencia y aniquilado mis consuelos y hecho una separación entre Dios y mi alma. Oh, el pecado es lo que ha entorpecido mis oraciones, amargado mis misericordias y puesto un aguijón en todas mis cruces. Y por lo tanto no puedo hacer otra cosa que desaprobarlo, rechazarlo y condenarlo a la muerte, de hecho al infierno, porque ese es el sitio de donde ha venido. ¿Cómo es que miramos nosotros el pecado en nuestras vidas? La manera como tratamos el pecado en nuestras vidas dice mucho de cómo valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y mientras cerramos en esta reflexión, hermanos, quiero invitarte a reflexionar profundamente, a recordar, hermanos, lo que la Escritura nos dice: todo ser humano necesita a Jesús para ser salvo. Todo ser humano ha pecado. Y si aquí hubiese una persona que no conoce al Señor o que nos mira en línea, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. La Reina Valera nos dice en el capítulo 18 de Ezequiel versículo 4 que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 3:23, Romanos 6:23 nos hablan de esta realidad en cada ser humano. Hermanos, pero fue Jesucristo el que terminó la obra de expiación. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: tetelestai, consumado es. Él vino a este mundo y dice que después de que dijo consumado es, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Ahí no murió el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesucristo en ese momento expiró su último aliento, pero el Espíritu del Hijo de Dios, ese no tuvo muerte. Pero es en ese momento cuando Él completa la obra. Es en ese momento, hermanos, cuando pareciera ser que hubo el momento de derrota más grande de la historia, pero en realidad fue la victoria más grande.
la victoria sobre el pecado. Él vino a cumplir, Él vino a vencer el enemigo que nosotros no podíamos vencer. Había completado la obra que vino a hacer. Había obedecido la voluntad del Padre. Y hoy en día, hermanos, el ser humano vive sin tomar en cuenta a Dios. Qué triste. Qué triste que hoy en día, cuando celebramos, cuando recordamos especialmente ese sacrificio de Jesús, muchos se encuentran haciendo planes de pecado, planes que van en contra de la voluntad de Dios. Y se encuentran rumbo a una perdición eterna. Pero el que pone su fe en Jesús tiene vida eterna. El que pone su fe en Jesús puede recibir una promesa de parte de Dios. El que no cree en el unigénito del Padre, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Nos gusta leer ese versículo famoso que encontramos a veces hasta los rótulos en los partidos de pelota de Juan 3:16. Versículo que desde niño, nosotros que crecimos en el Evangelio, sabemos el versículo de memoria. Pero no leemos lo demás. Desde el versículo 15, en Juan 3 dice: para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la sentencia en el versículo 18 de todo aquel que se niega a seguir a Jesús, que se niega a poner su fe en Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Has creído en el unigénito? ¿Has puesto tu fe en Él? Yo te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro en este momento. Si has puesto tu fe en Jesús, la pregunta es: ¿cómo estás tratando el sacrificio de Jesús? ¿Cómo lidias tú con esas oportunidades que se te presentan? Oportunidades para ofender a Dios y transcurrir en un pecado, caer en un pecado. ¿Cómo tratas tú esos momentos? ¿De alguna manera vuelves a crucificar a Jesucristo? La palabra es clara que Él murió una sola vez. Pero ¿cómo tratas el pecado en tu vida, hermano? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser fiel. Que la obra de santificación en nuestra vida cada día brille más, sea más notoria en nosotros. Que podamos entregarnos cada vez más y más en la obediencia de nuestro Dios. Ser discípulos verdaderos. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos lo dejaron y lo abandonaron. Que esa no sea nuestra historia. Que podamos gritar sin palabras por la manera de vivir, la manera de tomar acción, de lidiar con las situaciones que ofenden a Dios. Que podamos vivir un discipulado genuino delante de Dios. Y tú, amigo, que escuchas este mensaje, no habrán palabras más amorosas que se te digan
que estas. Si tú no entregas tu vida a Jesús en fe, vas rumbo al infierno. Estás muerto en tus delitos y pecados. Porque un Dios que es santo y puro demanda perfección, y ninguno ha podido cumplir con esa perfección. Y como Dios es justo, Él castiga el pecado. Si no, no fuera justo. Pero la buena noticia es que un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años, Jesucristo entregó su vida. Murió en la cruz del Calvario en lugar de aquel, de todo pecador que entregue su vida en fe a Jesús. Y que de esa manera, arrepintiéndose del pecado, pueda recibir el perdón. Clama a Él en este momento. Pídele perdón por tus pecados y Él te perdonará. Amado Dios, Dios Padre, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Porque si no hubiese sido así, Señor, continuáramos, Padre, perdidos en nuestros pecados, hundidos, Señor, en la perdición. Pero por fe en Jesús tú nos has salvado. Por gracia, mediante la fe, hemos recibido salvación. Y te damos gracias, Señor, por tu liberación. Ya no vivimos, Señor, dominados por el pecado que vivíamos antes. Ahora hemos sido libertados de ese dominio. Y mientras el pecado, Señor, sigue presente, Señor, poco a poco tú vas creciendo, haciendo crecer la imagen de tu Hijo en nosotros, santificando nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos ir alejándonos más y más del pecado hasta aquel día cuando nuestras vidas sean glorificadas. Cuando seamos glorificados y estemos libres de la presencia del pecado en el cielo. Gracias. Gracias, Jesús, porque si no hubiese sido por tu sacrificio, no pudiéramos celebrar. Es por eso que celebramos tu muerte. Recordamos tu muerte en la cruz en este día. Es por eso que celebramos las gotas de sangre que corrían tras tu cuerpo. Cuando se te hacía daño, Señor, tú solamente decías perdónalos. Tú perdonabas. Tú no, Señor, sabías que lo que estabas haciendo, Padre, tú sabías que lo hacías por el bien. Ahí dice la palabra, Señor, que tú menospreciaste la vergüenza por el gozo de ver tu obra completada en nosotros. Señor, yo oro por aquellas personas que no te conocen, que vengan a arrepentimiento, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento, Señor, traiga convicción a sus vidas, les quite la venda de ceguera y que les dé vida donde hay muerte. Te damos gracias por tu sacrificio.